Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico con palabras de vida. Te saludo en el nombre de Jesús. Soy Alejandro Sinisterra y para mí es una bendición que estés aquí el día de hoy escuchando y aprendiendo algo nuevo de la palabra del Señor. Bien, en este mes, durante este mes de noviembre, vamos a estar estudiando las cartas del apóstol Pablo. En la medida de lo posible vamos a intentar estudiar Efesios, Filipenses y Colosenses. Vamos a estudiar estas tres cartas. Particularmente Efesios y Colosenses tienen un tono muy similar de acuerdo a lo que trata cada una de ellas. Entonces vamos a estudiar principalmente la epístola a los Efesios o la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a ir estudiándolo por partes porque hay puntos muy importantes en los cuales queremos enfatizar. No siendo más, empezamos con este estudio de la palabra del Señor con palabras de vida. Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios, el capítulo 1 y el versículo 3. Vamos a empezar por aquí porque vamos a hablar hoy de las bendiciones espirituales en Cristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En esta primera parte que nosotros estamos leyendo, vamos a ver que se expresa el apóstol Pablo en muchas ocasiones de la gloria de Dios, de que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios, para alabanza de su gloria o para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a ver cuáles son esas bendiciones espirituales que el apóstol Pablo menciona. Bueno, cabe destacar que hay una diferencia entre lo que es una bendición espiritual y una bendición material, que la bendición material viene como consecuencia de que Dios, como Padre de nosotros, nos bendice materialmente, económicamente, pero hoy vamos a hablar de las bendiciones espirituales, de lo que hemos recibido en Cristo y que en muchas ocasiones nosotros no entendemos que en Jesucristo hemos recibido bendiciones espirituales. La principal bendición espiritual que yo encuentro es que Él nos ha dado nueva vida. Es que en Cristo hemos recibido una nueva vida. Hemos nacido de nuevo por medio de Él, por medio de su palabra, por medio de creer en Él por fe. Una de las bendiciones es que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y enfatizando un poco en lo que acabamos de decir, hay muchas personas que dicen o que creen en algo que se llama la predestinación. Para ellos la predestinación es que Dios los escogió a ellos y no importa lo que hagan, ellos van a ser salvos.
Eso es totalmente incorrecto. Es una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque la predestinación viene ligada a que Dios nos escogió principalmente, pero a pesar de que somos escogidos por Dios, la palabra de Dios nos dice que podemos llegar a perder la salvación si la descuidamos. Entonces, la predestinación para ellos es esa, pero para nosotros la predestinación es lo que dice el apóstol, y es que a los que escogió, a esos llamó, y a los que llamó, a estos santificó. Quiere decir que se debe de pasar filtros para poder llegar a la salvación, para poder adquirir la salvación. La salvación no es algo que yo adquiero por las obras que hago, o no es algo que yo adquiero por lo que yo soy, sino porque yo obedezco a la palabra del Señor, porque yo recibo a Jesucristo en mi vida, porque yo me convierto de mis pecados y entrego mi vida a Jesús. Ahí se hace efectiva la predestinación. Ahí se hace efectivo lo que acabamos de leer, que el apóstol Pablo dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que no se había fundado el mundo, que el Señor no había creado lo que existe, y en su mente ya estaba que nosotros íbamos a estar en su camino, que nosotros íbamos a ser para alabanza de la gloria de su gracia. La siguiente bendición espiritual que yo he encontrado es que el Señor nos adoptó como hijos suyos. Quiere decir que Dios tenía su pueblo, que Dios ya tenía su nación de Israel, a la cual llamaba hijos, pero que por estos no haber recibido al Señor, ahora nosotros también venimos a ser hijos de Dios. No que Él haya quitado el pueblo de Israel como hijos, no, Él es el pueblo de las promesas, es el pueblo de Dios, pero a nosotros los gentiles nos adhirió, nos injertó en el olivo. Nosotros, dice la palabra, que éramos olivo silvestre, refiriéndose a que nosotros éramos gentiles. Por medio de Jesucristo hemos sido injertados en el olivo que es Dios. Y me gusta lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, el versículo 10. Dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por Dios. Quiere decir que nosotros hemos recibido, en las bendiciones espirituales de Dios, hemos recibido el ser adoptados, el ser reconocidos como hijos de Dios. Antes, cuando estábamos sin Dios en el mundo, no éramos hijos de Dios. Y yo quiero aclarar esto porque hay muchas personas que se equivocan en este tema. Nosotros somos creación de Dios principalmente, pero para llegar a ser hijos de Dios, tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos que creer a su palabra y tenemos que obedecer a su palabra. Ahí nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Me llama la atención de que la palabra de Dios dice que hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y escuche bien, y esta es la tercera bendición espiritual que yo encuentro en el pasaje. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabe? La palabra de Dios en Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre que no ha reconocido al Señor Jesucristo, que no se ha entregado a Él, hoy es enemigo de Dios, porque todo aquel que hace lo malo se considera un enemigo de Dios. Y para ser aceptos en Dios, solamente se puede a través de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
La cuarta bendición espiritual que yo encuentro es que en Jesucristo tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Esta redención se cumple cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús. Ahí hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. En ese momento en que nosotros aceptamos de que necesitamos ser redimidos por Dios, redimidos del pecado, redimidos de la condenación, que necesitamos ser redimidos del mal que habita en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, estamos limpiando nuestra conciencia delante de Dios, estamos lavando nuestros pecados delante de Dios, pero en la vida del creyente más adelante van a haber pecados, más adelante se van a cometer errores. Entonces lo que dice el apóstol Juan es: hijitos, esta cosa os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Él es la propiciación de nuestros pecados. También se nos advierte en la carta a los Hebreos que no debemos pisotear la sangre de Cristo. Quiere decir que no podemos ir pecando voluntariamente, que porque tenemos acceso al perdón de pecados, que porque tenemos a un abogado, que porque tenemos la redención. No debe de ser así. Debemos saber de que Cristo nos limpia, nos lava de toda maldad, de todo pecado, claro que sí, pero que debemos guardarnos para Dios. La quinta bendición espiritual que yo encuentro, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mire, la sabiduría del mundo o la sabiduría de los hombres no se puede comparar con la sabiduría de Dios. Que la sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento, que la sabiduría de Dios no se puede comparar con la sabiduría que hay en la tierra. Es decir, cuando nosotros hemos recibido bendición espiritual de parte de Dios, hemos recibido una sabiduría y una inteligencia espiritual, una sabiduría y una inteligencia celestial. Por eso vemos una notable diferencia entre lo que ve el mundo y lo que vemos los cristianos, los seguidores de Cristo. Vemos una diferencia en que ellos tienen una sabiduría, una inteligencia netamente mundana, que todo lo ven con los ojos de la carne, pero que Dios a nosotros nos ha dado discernimiento para entender que las cosas mal hechas están mal hechas. Dios nos ha dado discernimiento para entender lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada, lo que Él aprueba y lo que Él no aprueba, lo que Él dice en su palabra y lo que Él no dice en su palabra. Y esta sabiduría nosotros debemos irla alimentando, porque hemos recibido la mente de Cristo. Entonces, en las bendiciones espirituales, nosotros hemos recibido la mente de Cristo, los pensamientos de Dios, las intenciones de Dios han entrado a nuestra mente. Y debemos saber que esta sabiduría no la tiene el mundo. Por eso el mundo no entiende cómo nosotros hablamos. Por eso el mundo no entiende cómo nosotros vivimos. Por eso ellos no entienden cómo nosotros dejamos de hacer lo malo. Lo que para ellos parece normal, para nosotros es pecado. Lo que para ellos está bien, para nosotros está mal. ¿Por qué? Porque hemos recibido la sabiduría y la inteligencia de Dios. La sexta bendición espiritual que hemos recibido de parte de Dios es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo de la promesa, con el cual fuisteis sellados. Ese Espíritu Santo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo que el Señor ha derramado en nuestros corazones, el Espíritu Santo que Dios ha derramado en nuestras vidas, ese Espíritu Santo
es la promesa cumplida de que Dios nos va a dar algo más grande. Hace mucho tiempo, alguien hacía una alegoría acerca de lo que significan las arras y quería decir que las arras, en ese tiempo usando esa alegoría, era como por ejemplo cuando el novio le daba un anillo de compromiso a la novia y le decía, mira, yo voy a ir a trabajar, yo voy a ir a hacer dinero para comprar nuestras cosas, para comprar una casa, para comprarlo todo y me voy a casar contigo. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es importante saber que el Espíritu Santo es esa promesa cumplida de que vamos a estar con Dios en la eternidad, gozándonos en su presencia. Estas son las 6 bendiciones espirituales que yo encuentro en el primer capítulo de la carta a los Efesios. Más adelante vamos a ver más, porque hay muchas bendiciones espirituales. Dios te bendiga. Hasta la próxima.